Leonel Fernández en el 2000 salió descartado prácticamente. En el 2000 y 4 años después retornó al poder como un héroe, apabullando prácticamente al presidente en ese momento que intentó la reelección, que fue Hipólito Mejía. La sociedad dominicana tiene un problema, pierde el horizonte y a veces se deja confundir de estos pseudos mesías como Leonel Fernández. Esos cacerolazos se escuchaban y esas protestas que estaban ya prácticamente montadas en todo el territorio nacional también se dejaron sentir. Se habla de que alrededor de 600.000 millones es la evasión en sentido general. Y te acabo de decir, cerca del 49.9% se va de ITEVI. Una reforma fiscal no tiene necesariamente que ser negativa. Vienen los estallidos sociales, vienen las movilizaciones y eso sí es peligroso. 300.000 millones de pesos otorgados en exenciones cada año a millonarios, gente que tiene empresa, que es millonario de cuna. Entonces, partamos por ahí porque no se supone que hay un sacrificio colectivo. No solamente puede ser el pueblo. Leonel fue el presidente que aprobó en el 97 la Ley General de Educación, la Ley 9766, que establecía el 4% de la educación. En 3 periodos de gobierno, 12 años, nunca cumplió la propia ley que él estableció. Gabriel Sánchez, coordinador del Falpo y también profesor de Sociología e Historia en la UAS. Temas de poder que conversar con él de inmediato. Gabriel, es creíble cuando escuchamos a Homero Figueroa hablar de que el gobierno escuchó el clamor del pueblo y retiró su propuesta de reforma fiscal, pero por ahí anda José Rijo Presbot diciendo que hay más de 300.000 millones de pesos para el presupuesto del 2025 que faltan y que el gobierno no sabe de dónde los va a sacar. Bueno, fíjate, Aneudi, precisamente, claro que lo escuchó. Esos cacerolazos se escuchaban y esas protestas que estaban ya prácticamente montadas en todo el territorio nacional también se dejaron sentir. Yo pienso que el gobierno de Luis Abinader hizo lo correcto al desmontar por el momento, creo yo, esta propuesta de reforma fiscal. Ahora bien, faltan 300.000 pesos. Es fácil. Millones. 300.000 millones, perdón. 300.000 millones, fácil. Mira, solamente en lo que se refiere al combustible que se le exonera a los empresarios hay 29.000 millones. Porque ahí faltarían 271.000 millones. Empezamos por lo chiquito. Solamente lo que tiene que ver con las exenciones que se otorgan a los grandes empresarios cada año son cerca de 300.000 millones. Ya están sobrando 29.000. Además, según datos de la propia Dirección General de Impuestos Internos, se evade en la República Dominicana alrededor en el ITEVI del 49.9%. Eso quiere decir que si vamos a lo que recaudó el ITEVI el año pasado, 2023, estaríamos hablando que si se le pone un alto, solamente el 50% de esa evasión en el ITEVI, estaríamos hablando cerca de 193.000 millones de pesos. Tú eres historiador, no economista. No, pero te estoy diciendo porque es fácil. No hay que ser oye, economista. Oye, por dónde voy. Yo asumo que en el gobierno le han dicho eso mismo al presidente, su equipo económico le ha dicho eso y por alguna razón él decide no operar en esa vía. Aneudi, lo que pasa es que, mira, te voy a mencionar un simple ejemplo. Una empresa, para citarte un ejemplo, Plaza Lama, que recibe beneficios de combustible con subsidios de impuestos. Plaza Lama va a cumplir casi 100 años. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa 100 años después tenga que recibir combustible exonerado por parte del Estado Dominicano? Pero eso está transparentado, o sea, es decir, que a Plaza Lama se le da Barrigol, Plaza Lama, Central Romana, sí, se le da 29.000 millones. Barrigol, Falcon Bridge, o sea, un conjunto de empresas que cada año reciben
hasta 1 millón o más de combustible exonerado por parte del Estado Dominicano. Entonces, si es una reforma en la cual supuestamente todos vamos a ser sacrificados porque es necesaria, vamos a apretar entonces a quienes más tienen, a quienes más poseen, quienes más tienen poder adquisitivo. Se habla de que alrededor de 600,000 millones es la evasión en sentido general. Y te acabo de decir, cerca del 49.9% se va de ITEVI. ¿Por qué cuando el pueblo dominicano que puede va a un restaurante y paga religiosamente su ITEVI? ¿Por qué el dueño del restaurante, el dueño de la tienda, lo retiene, pero finalmente no lo entrega? Entonces el Estado lo que tiene que tener es fiscalización en el cobro. Y eso, estoy hablando del 50% solamente. Entonces el Estado dominicano no puede convertirse en un ente que castigue a quienes menos tienen. Nosotros en un momento que nos reunimos con el presidente Luis Abinader, le entregamos un documento y le decíamos, presidente, aquí hay una cultura de que las reformas fiscales, cuando se realizan, el pueblo casi siempre la bautiza como paquetazo fiscal. ¿Por qué? Porque van justamente a penalizar a quienes menos, pero hay dos cosas, tienen. Que no sea así en esta ocasión. Pero escucha, hay dos cosas. Porque nada más fácil que tú ganarte la empatía de la gente si eres comunicador o youtuber, asumiendo la postura de indignado, indignación total. Sí. O si es un político de la oposición diciendo que la reforma es un choque contra, o es un golpe más bien a los pobres. Aquí se dijo que la reforma fiscal lo que va a hacer es que va a destruir la sociedad dominicana. Y eso, viéndolo en retrospectiva, es una burda y asquerosa mentira. ¿Por qué razón te lo digo? Porque hasta ahora ninguna reforma fiscal ha destruido el tejido económico del país. O sea, ninguna reforma fiscal que se ha hecho en República Dominicana nos ha destruido. O sea, es una mentira, y lo digo por los políticos opositores, cuando se dijo, esta reforma va a destruir. Claro, el problema aquí es que el nivel de debate es tan asquerosamente bajo que cuando la gente me escucha diciendo eso va a decir que soy oficialista. No, yo estoy diciendo que yo no puedo creerle a ningún político cuando me dice, esta reforma va a destruir a la clase media. Ninguna reforma ha destruido a la clase media. Número dos, es mentira que un presidente haga una reforma para ganarse la apatía del pobre o clase media, porque tiene un costo político tan alto que solamente el imperativo de tener que hacerla supera eso. Perfecto, pero mira, yo me inscribo también en ese comentario tuyo. Yo no creo que la reforma venga totalmente a destruir. De hecho, los economistas, los expertos en estos temas han planteado, y la sociedad casi en sentido general ha dicho que la reforma es necesaria, que lleva años postergándose y que presidentes irresponsables, e incluso algunos de ellos que han salido a opinar ahora, expresidentes, debieron hacerla y no tuvieron el valor de hacerla. Pero mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo reitero, una reforma fiscal no tiene necesariamente que ser negativa. Porque si yo te digo, primero, vamos a tener, y es lo que desde el Falpo nosotros hemos planteado, vamos a hacer una reforma fiscal equitativa. Por ejemplo, cuando un pobre dominicano, un pobre que va y da $1 millón por un vehículo, $1 millón en cualquier carrito ya, ¿verdad? Va y da $1 millón financiado por un carro y paga $3,000 de su malvete. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una persona, un pelotero, un dembocero, que va y compra un Ferrari o un carro de alta gama, dé 20 millones por ese vehículo y también esté pagando $3,000 por el malvete? Eso no es correcto. Yo propongo que se haga lo siguiente: el de $1 millón pague el 0.1% y el de 20 millones también pague el 0.1%. ¿A cómo saldrían? Bueno, el de $1 millón pagaría
1,000 pesos su malvete y el de 20 millones pagaría 20,000 pesos. Eso sí es equidad. Una sociedad como la dominicana lo que tiene que procurar es precisamente una reforma fiscal donde exista la equidad, porque de lo contrario entonces vienen los estallidos sociales, vienen las movilizaciones y eso sí es peligroso, porque incluso el propio PRM, que no es más que la evolución del PRD, conoce precisamente lo que implica un estallido social, una revuelta, porque ya lo vivieron en abril de 1984. El costo político en lo adelante de este intento de reforma. Queda pendiente avanzar en el aspecto tributario específicamente. Eso la gente no lo sabe, pero eso también se va a presentar. O sea, de la reforma fiscal que supuestamente era global, pero hay una necesidad en términos de recaudación. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a mejorar? ¿Se va a optimizar el mecanismo de cobro de impuestos? ¿O se van a ampliar algunas cositas? Precisamente tú lo has dicho, optimizar es un bonito término para decir caerle atrás a los más de 600,000 millones de pesos que se evaden. ¿Cuánto busca el gobierno? El gobierno estaba buscando poco más de 120,000 millones de pesos, pero hay más de 600,000 millones en evasión. Yo lo que pienso es que a veces lo que se necesita son buenos técnicos y dejar de lado un poco a los politiqueros, porque si tú pones en una función recaudadora a un politiquero, va a hacer política. Ahora, cuando tú pones a un técnico, cuando tú pones a un profesional calificado con competencias, va a hacer su trabajo independientemente. Si nosotros apretamos a los sectores que tenemos que apretar, básicamente a quienes evaden el impuesto del ITEVI, a quienes se benefician, reitero, 300,000 millones de pesos otorgado en exenciones cada año a millonarios, gente que tiene empresa, que es millonario de cuna. Entonces, partamos por ahí porque no se supone que hay un sacrificio colectivo. No solamente puede ser el pueblo, porque un apartamento, una casa de 5 millones, eso ya cualquiera lo tiene. Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, hace el quemadito, el alotedón, puede hacerte rico. Y se agarró 3. Y si yo agarro los 4. 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque le agarra 4. Sí. El alotedón. Dominando 3 numeritos. Más el quemadito mayor. Bien. De lotedón. Reivindicó a Leonel Fernández el gobierno con retirarla porque hay que decir, fue lo que le aconsejó Leonel al presidente, que retire esa propuesta de reforma. Leonel Fernández no tiene moral para ser reivindicado. Leonel Fernández no tiene moral para levantar un discurso. Por ejemplo, él fue uno que hizo una reforma súper impositiva. Él hizo un paquetazo. Él no tiene moral. No creo que se trate de que el gobierno de Luis lo reivindicó. Leonel hizo una en el 2004 e hizo una en el 2007. Exacto. Entonces, pienso que Luis tal vez cometió un error. Introdujo demasiadas reformas juntas. Hay una reforma fiscal, hay una reforma laboral, hay una reforma constitucional. O sea, son demasiadas cosas juntas. Y sobre todo, fíjate que en la reforma laboral, los empresarios están proponiendo que se elimine la cesantía. No sé, no entiendo cómo es posible que empresarios exitosos que tienen 50 años prosperando, que son millonarios y se han hecho millonarios, entregando la cesantía, las prestaciones laborales a sus empleados, hoy pretendan que esa conquista histórica sea arrebatada al pueblo dominicano. Pero el tema de la cesantía, ahí lo que ha pasado básicamente es una incapacidad de los trabajadores o de quienes les representan y los empresarios de ver adelante, porque se puede instaurar perfectamente un seguro de desempleo a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 1 año y medio, y se puede tomar como estadística la tasa de reinserción. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda un empleado en volver a colocarse en el sector laboral? Y para mitigar el margen de error, sencillamente, pues darle, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 meses más. O sea, eso vía el sistema de seguro se puede resolver, porque al final, ¿para qué se supone
¿qué usa quien es despedido ese dinero? Bueno, lo usa para sostenerse mientras encuentra otro trabajo. Entonces, vamos a establecer un seguro de desempleo. Bueno, fíjate, lo que pasa es que los derechos adquiridos no se pierden y la cesantía es un derecho. Y si le ha ido tan bien históricamente a los empresarios, se han hecho multimillonarios. Entonces no entiendo por qué insistir constantemente en la eliminación de la cesantía. Que hay que ser empresario. Pero también tú tienes razón. Hay que ser empresario. Tú tienes razón. Aquí hay una debilidad. Primero, los sindicatos tienen una debilidad crónica. Pocos sindicatos, poca fortaleza y representantes sindicales prácticamente que son dinosaurios enquistados en esa cúpula que realmente representan muy poco a los trabajadores. Fíjate que la mayoría de ellos termina haciendo causa común con los gobiernos de turno y apoyando a los gobiernos de turno. Entonces, yo creo que los trabajadores dominicanos, los pocos que están sindicalizados, no se sienten representados por las cúpulas de las llamadas élites sindicales, si se puede llamar así, porque yo creo que no hay uno que tenga menos de 80 años y que no representan realmente el interés de los trabajadores dominicanos. Para cerrar esta participación tuya, Gabriel, ¿no queda mal parada la ciudadanía cuando convierte a una persona que según tú no tiene moral para hablar de esto, aquello, me refiero a Leonel, sea al día de hoy, al menos en teoría, el principal candidato a conquistar la presidencia en el 2028? O sea, ¿no sería aquí la crítica por hacer entonces a la propia sociedad? Lo que pasa es que el pueblo dominicano tiene un problema de memoria. Leonel Fernández en el 2000 salió descartado prácticamente. En el 2000 y 4 años después retornó al poder como un héroe, apabullando prácticamente al presidente en ese momento que intentó la reelección, que fue Hipólito Mejía. La sociedad dominicana tiene un problema, pierde el horizonte y a veces se deja confundir de estos pseudos mesías como Leonel Fernández con un discurso bonito. Pero fíjate, por ejemplo, Leonel fue el presidente que aprobó en el 97 la Ley General de Educación, la Ley 9766, que establecía el 4% de la educación. Estamos hablando del año 1997. Y Leonel Fernández, en 3 periodos de gobierno, 12 años, nunca cumplió la propia ley que él estableció. Y tuvo que venir entonces Danilo Medina, que no fue tampoco una decisión voluntaria de Danilo Medina, fue la sociedad que se empoderó, luchó por el tema del 4% y obligó al presidente que fuera electo a cumplir. En este caso fue Danilo Medina. Entonces, Leonel históricamente ha sido una persona, un personaje, digamos, que hasta la propia ley que él produce, genera en su gobierno, incumple. Entonces, no creo que Leonel sea el político que nos representa y no creo realmente que Leonel tenga perspectiva política. Creo que el ciclo político de Leonel definitivamente ya terminó. ¿Qué podría pasar para que, si se quiere, deje de ser el principal candidato de aquí a allá? Bueno, en términos de oposición es el principal porque tuvo alrededor de sobre los 30 puntos su partido, pero creo que si es un hombre inteligente, incluso su entorno político y hasta familiar, hay otros candidatos que podrían jugar mejores papeles que él. Yo pienso que ya los hombres tienen ciclos y en la sociedad dominicana los políticos no se retiran, pero pienso que ya Leonel, el tiempo de Leonel ya terminó. O sea, tú me estás diciendo a mí categóricamente que Leonel debería darle paso a su hijo en el 28. Yo creo que el hijo de Leonel tiene mayores posibilidades de ser el presidente de la República que el padre. Dame varias razones ya para cerrar esta entrevista. Mira, si tú te fijas, Omar Fernández se enfrentó al gobierno de Luis Abinader y a un conjunto de dirigentes históricos en la capital, porque ¿quién puede decir que Pacheco no es un dirigente histórico? Y tú puedes decir lo que sea, pero Neney es un caballo del PRM. El propio
el emprendedor, el ministro David Collado. También, o sea, David hasta un acto le realizó al candidato del PRM, Guillermo Moreno, y aún todos esos grandes políticos, Carolina, todos se pusieron detrás de Guillermo Moreno. Todos, absolutamente todos. Y a todos Omar lo derrotó. Yo pienso que el peligro real del PRM en el 28 no es Leonel Fernández, sino Omar Fernández. Porque tiene un marketing. ¿Sabes que el marketing político te va creando? Omar es un muchacho que sale tocando piano en un piano que vale miles de euros. Pero claro, probablemente tú tienes un joven de la misma edad de Omar, de Guaricano, de Capotillo, que no toca ni guira porque no tuvo acceso. Omar sí, porque Omar era hijo de un presidente de la República que lo puso a tocar guitarra, que lo puso a tocar piano con clases personalizadas, que iban a su casa con los mejores pianistas para que le enseñen. Entonces, Omar es el producto del privilegio político que le da el poder político a sus padres. Pero evidentemente la sociedad dominicana ve en Omar un político joven que se manifiesta bien, que habla bien, y pareciera, es mi opinión, que el verdadero peligro del PRM en el 2028 es precisamente Omar Fernández y no su papá. Bueno, ya lo escucharon, Gabriel Sánchez, dirigente del Falpo acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal. Gracias, Gabriel, te esperamos pronto por acá hablando de temas históricos en nuestro país y, por qué no, otras latitudes. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.